Bueno, la derecha colombiana siempre ha tenido una relación paradójica con Estados Unidos, porque por un lado, digamos, existía una derecha nacionalista en Colombia, liderada por ciertos autores hispanistas del siglo XIX, que decían, por cierto, que pues existió una confrontación irremediable entre los Estados Unidos con respecto a las nacientes repúblicas americanas en la parte del sur, que tenían una historia completamente distinta a la América anglosajona. Existía una América hispana o iberoamericana, que estaba compuesta por Brasil y las secesiones que dejaron atrás, pues, los movimientos de independencia con respecto al Imperio Español, y existía una América anglosajona. Esta idea, que había sido retomada por Bolívar y posteriormente fue desarrollada por diferentes diplomáticos durante el siglo XIX y XX, dio origen, pues, a una política que en algún momento llegó a ser caracterizada como bolivarianismo. Sin embargo, en Colombia, también ha existido históricamente una derecha nacida del Partido Conservador, sobre todo de Marco Fidel Suárez y de una serie, por ejemplo, de representantes del Partido Conservador de Colombia, que han aplicado más bien la doctrina del respiche polum, es decir, de la estrella del norte. El respiche polum era para esta derecha el hecho de que inevitablemente nosotros teníamos que integrarnos económica, social y culturalmente con los Estados Unidos. Y his- esta historia comienza, pues, o esta idea empieza a tomar consistencia durante el siglo, pues, durante principios del siglo XX, cuando Colombia empieza a virar a partir, pues, de los presidentes colombianos como Carlos R. Restrepo, Marco Fidel Suárez y varios otros, que empiezan a traer capital gringo acá y sobre todo a invertir en el petróleo y las frutas, en especial el banano. Esta idea, por supuesto, digámoslo así, iba también de la mano de lo que se conoce como el panamericanismo, o sea, la idea del panamericanismo, que ha sido promovida por Estados Unidos como un intento, por así decirlo, de atraer a todas estas repúblicas hacia su órbita, después de expulsado el Imperio Español o los restos del Imperio Español de los territorios americanos, pues, o de las Antillas, de las Antillas y del Caribe por parte de Estados Unidos durante la guerra de 1898, cuando se invaden, pues, Cuba, Puerto Rico, pues, y también República Dominicana, y se impone la revolución a la fuerza, o se impone, pues, la independencia a la fuerza después de derrotar a España también en Filipinas. Se produce de ese modo un proceso de separación de estas tierras, y Estados Unidos comienza una política panamericana como un intento para ir fagocitando los restos de ese imperio español que se había ido y empezar a traer esas colonias hasta allí. En cierta forma, Estados Unidos se consideraba el sucesor del imperio español, y el panamericanismo se convirtió, por así decirlo, en el intento de asimilar esas repúblicas a los Estados Unidos. Gran parte, digamos, de la derecha o de parte de la derecha colombiana, con el paso del tiempo comenzó a adherirse cada vez más y más hacia esa política. Primero, por la política, por ejemplo, pues, o sea, la Primera Guerra Mundial, que conoció la caída, pues, de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos consiguió que muchos de los países de América Latina le declararan la guerra a Alemania, a pesar de que Alemania tenía grandes inversiones en todos estos países, e incluso había ayudado, por ejemplo, a armar a varios de ellos, como por ejemplo Colombia, que obtuvo suministros y armas y sus primeros aviones de combate vendidos por
está, pues, o sea, por la Alemania nazi, por Hitler, durante la guerra, por ejemplo, el conflicto que nosotros tuvimos con Perú. Este proceso se fue profundizando, o sea, la profundización de este proceso se fue cada vez profundizando más y más después de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo post-Segunda Guerra Mundial, especialmente debido, por ejemplo, a la política de la Guerra Fría y al hecho de que se empezara a establecer que existían dos bandos en un mundo bipolar. Debido a la amenaza creciente de los movimientos socialistas en América Latina, que eran antiimperialistas y que se oponían, por ejemplo, al capitalismo y sobre todo a las élites, a las oligarquías nacionales que estaban aliadas con Estados Unidos y con las ideas del panamericanismo, empezaron a producirse choques violentos entre sí. De hecho, no es gratuito que Colombia viera el nacimiento precisamente de la OEA, de que fue el gran, digámoslo así, proyecto del panamericanismo. Y la OEA nace precisamente en ese baño de sangre que se produce justamente con el asesinato de Gaitán y que provocó pues el famoso Bogotazo y todas las sucesiones que sigue, pues o sea, todos los sucesos que han continuado hasta ahora. Ahora bien, esto nos debe llevar a una caracterización de que la derecha colombiana, desde la antigüedad, incluso desde la época, por ejemplo, de Santander, por así decirlo, de los santanderistas, quienes eran monroístas sobre todo, o sea, pues eran seguidores de Monroe, de John Monroe, que establece el famoso principio de América para los americanos. Ellos, sobre todo, son el origen duro, el núcleo duro del cual va a ir surgiendo posteriormente la esencia de toda esta campaña, por así decirlo, del americanismo actual. Uno podría ver esta evolución entre los liberales y los conservadores de la época como un despliegue poco a poco de todas esas ideas, tanto de derecha como de izquierda, que han ido forjando todo este ideal de que Colombia debe seguir a la Estrella del Norte, debe seguir el Respice Polum y convertirse en parte de esa organización para entrar a la civilización moderna, no sería otra sino los Estados Unidos. Y como muy bien dijo Domingo Faustino Sarmiento, que era un autor liberal argentino muy leído por los liberales colombianos, el prototipo de la nueva civilización que estaban haciendo es el yanqui, es decir, el hombre del norte y no el hombre del sur, que era considerado una especie de hombre atrasado, bruto, animal, que debía ser guiado poco a poco a través de la educación, a través de los procesos de colonización hacia un nuevo ideal. Esta política, por supuesto, del monroísmo, del Respice Polum, ha ido cuajando con el tiempo, tanto es así que, por ejemplo, Colombia durante las guerras, pues, o sea, que siguieron al siglo XIX, pues, no, a las guerras que siguieron al siglo XX, ha ido acercándose cada vez más y más a los Estados Unidos. Tanto es así que los colombianos han tenido mucho que ver con la formación de diferentes entidades administradas por el imperio, como por ejemplo los famosos Congresos por la Libertad, pues el famoso Congreso por la Libertad, que hoy en día, gracias a Stonor, el autor Stonor, sabemos que fueron, por ejemplo, procesos, o sea, sabemos que esos congresos por la libertad fueron financiados por la CIA, fueron financiados directamente por la CIA y que tuvieron que ver con la lucha contra el comunismo. Muchos autores colombianos de primera línea, como Vargas Vila, por ejemplo, fueron importantes miembros de las organizaciones, de todas estas organizaciones, digámoslo así, basadas en la lucha contra el comunismo. Eh,
contra el comunismo. Incluso hasta hoy siguen operando gran parte de todas estas organizaciones hoy en Colombia. Y no es gratuito que varios colombianos hayan tenido que ver con ellas. También uno podría hablar de ese proceso pues de ir cuajando, pues, o sea, de que ha ido cuajando esa idea de la identidad, precisamente tipo Segunda Guerra Mundial, de que solamente Estados Unidos puede considerarse como el único faro de la libertad, del capitalismo, de la protección de los derechos individuales, de la familia y de todas aquellas cosas que nosotros o que la derecha considera como realidades naturales hasta el día de hoy. Ahora bien, este proceso nosotros lo vemos sobre todo durante el siglo XX, pues digo, durante el siglo XXI, con la famoso Plan Colombia, que fue financiado por la administración Clinton, o sea, firmado por la administración Clinton y aplicado durante la época de Álvaro Uribe, aunque ya había comenzado durante la época de Andrés Pastrana, pues el proceso de integración del ejército colombiano y las estructuras militares de Colombia a las organizaciones internacionales que se esperaba que poco a poco fueran convirtiéndose en foco para ir cambiando o desestructurando las viejas herencias coloniales, como lo consideraban los norteamericanos, e ir integrando a Colombia dentro de los nuevos procesos de globalización. Esta reintegración de las estructuras militares en Colombia, convirtiendo al ejército colombiano en una especie de gendarme de los globalistas, es decir, de policía al servicio de este hegemón mundial, ha ido transformándose finalmente en la apertura de Colombia a los ejércitos de la OTAN a través de la doctrina Damasco, a través de los programas de intercambio de soldados colombianos en el extranjero. La formación de nuestras Fuerzas Armadas ha estado totalmente a manos, digámoslo así, de todos estos sistemas. Eso nos lleva a decirlo pues, o sea, a decirlo poco a poco, que nosotros hoy en día hemos visto este proceso de reabsorción de toda nuestra identidad cultural en las ideas norteamericanas, en las ideas de los Estados Unidos, como faro que guía, digámoslo así, el proceso de transformación de Colombia, que iría dando o iría permitiendo a millones de personas ejercer sus derechos humanos y salir de la pobreza por primera vez a través de todo este progreso que traerían las democracias norteamericanas. Tanto la misión Kemmerer durante la década de 1930 como los diferentes Alianza para el Progreso de Kennedy, como posteriormente la llegada, por ejemplo, del Plan Colombia y los tratados de libre comercio, finalmente el ingreso de Colombia en la OTAN, han sido transformaciones implementadas por esta derecha colombiana que se identifica sobre todo por sus ideas que tienen que ver con ver en Estados Unidos el modelo para nuestra nación. Este proceso no ha terminado, todavía no ha culminado. De hecho, a pesar de que se ha venido acelerando en las últimas décadas, sobre todo después de la Constitución de 1991, nosotros seguimos todavía conservando diferentes identidades que nos hacen distintos al mundo anglosajón y norteamericano. El proceso de transformación de Colombia no ha culminado, no hemos sido todavía reducidos a una serie de algoritmos o a una cadena de valores que pueda convertirse en un bloque completamente transparente que pueda ser implementado o reemplazado de forma homónima con otras cadenas de bloque que vengan de otras partes, como quiere el globalismo. Nosotros apenas estamos en ese proceso de transformarnos en parte de ello. Sin embargo, todas estas ideas que van conectadas con unir nuestro destino, o sea, el destino de nuestra nación, de nuestro pueblo y de nuestra identidad, a la América, a la Norteamérica, pero sobre todo a
la Norteamérica globalista es la herencia que hemos obtenido de los políticos liberales y conservadores de todo el siglo XX en Colombia, incluso desde antes, desde el siglo XIX, cuando ya las facciones de Santander veían con bastante entusiasmo el nacimiento de Norteamérica en sus famosas logias de Boston. Entonces, podemos decir que poco a poco nosotros hemos ido perdiendo nuestra identidad, hemos ido perdiendo nuestra alma, nuestra esencia como nación ante todas estas estructuras de gobernanza internacional que han decidido cambiar nuestra propia vida para adaptarla poco a poco a las conveniencias que tiene Estados Unidos. Y en ese sentido, muchos políticos, tanto de izquierda como de derecha, han seguido esa misma línea que nos conduce hacia ese fin. En el caso de la derecha ha sido descaradamente más obvio, pues durante el siglo XX, en parte, pues, o sea, la izquierda se identificó como antiimperialista y por lo tanto tuvo ciertos elementos, lo que no quiere decir que no hubo una derecha antiimperialista, como era el caso, por ejemplo, de los leopardos en Colombia, que atacaban, por ejemplo, la ocupación de Cuba por parte de los Estados Unidos. Pero como sea, la izquierda colombiana se ha ido alejando también de este rumbo. Pero la derecha en Colombia sí ha adoptado una posición completamente pro-imperialista, pro-norteamericana, pro-anglosajona, desde los procesos de independencia hasta llegar a la época actual. Y ahora nosotros estamos viendo completamente la transformación de esto en proyectos, especialmente con lo que ha pasado actualmente con la OTAN, que después de haber sido ingresados en la OTAN, gracias a Juan Manuel Santos, que fue desarticulando a las FARC como una medida para ir rodeando a Venezuela y de ese modo ir integrando a nuestra economía y a nuestras fuerzas militares dentro del bloque militar, ha terminado por seguir esa misma línea que ha continuado, por supuesto, Duque, que ahora simplemente se está dedicando a cumplir los mismos objetivos de siempre. Eso uno lo puede ver una y otra vez en la forma en que eh, se ha ido desplegando, digamos, la transformación de la doctrina militar colombiana en los diferentes momentos. Tanto es así que, por ejemplo, Colombia incluso tiene, o el ejército colombiano es financiado por la Open Society de George Soros. No es gratuito que esas financiaciones de George Soros hayan tenido como objetivo reeducar al ejército colombiano e integrarlo a programas anexos a los que aplicó la OTAN, por ejemplo, en Europa del Este, cuando estos países se liberaron del yugo soviético, empezaron a tener una política un poco más pro-occidental y fueron integrándose poco a poco tanto a la Unión Europea como a la OTAN. George Soros, pues, o la Open Society publicó hace unos 4 años un panfleto, pues, donde explicaba precisamente este proceso de identificación de Colombia con la OTAN, usando los ejemplos de los países de Europa del Este para ir ingresando a esta nación dentro de este marco. Las actuales palabras del presidente colombiano que hoy se ha reunido con Stoltenberg, con Jens Stoltenberg, ex primer ministro de Dinamarca, si no estoy mal, eh, son una continuación simplemente de este proceso, en donde Colombia, como nación ya integrada como socio amistoso dentro de la OTAN, ha decidido apoyar por completo todas las políticas antirrusas
que tiene la actual alianza, sin hablar de rechazar el apoyo de Rusia y China hacia el gobierno de Venezuela, considerado como una dictadura, como una narcodictadura que debe ser destruida y que es acosada por el miembro más importante de esa alianza, que es los Estados Unidos. En ese sentido, el proceso de reconfiguración de las relaciones internacionales no ha culminado, sino que apenas se está iniciando y se está dibujando un proceso de transformación. Colombia pues, ha dejado de ser un país neutral por completo y se ha convertido en uno de los gendarmes del globalismo. Nosotros estamos dirigiéndonos hacia un conflicto que pronto estallará, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial, y que podría llevarnos hacia realmente una gran guerra en la que nuestro país y varios otros países de América del Norte, de América del Sur, se verán involucrados en ese conflicto. Ya lo estamos viendo con Brasil apoyando al Reino Unido, pues a Reino Unido contra Argentina por las Malvinas, ya lo estamos viendo con las políticas, por ejemplo, de Colombia, que están apoyando a Estados Unidos en Ucrania y también contra Venezuela. Todos estos procesos no hacen más que parte de una lucha mucho más grande, que es precisamente la de agentes que luchan por uno u otro bando, el bando del atlantismo contra aquellos que están luchando por las civilizaciones telúricas, las civilizaciones de la Tierra. Colombia ha tomado parte de esta lucha, pero no hace parte de aquellos que quieren impulsar la multipolaridad, de los países que desean, por ejemplo, cambiar los procesos de hegemonía actuales, sino más bien de aquellos que desean mantener el status quo e expandir mucho más este proceso de transformación de los estados nacionales en nuevas entidades completamente subordinadas a estructuras de gobernanza internacional. Las declaraciones de Duque pues públicas ante la OTAN, defendiendo la integridad territorial de Ucrania, llamando al diálogo, llamando por ejemplo, imponer sanciones, las sanciones que imponga los Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, si llega a producirse algún incidente en la frontera ucraniana, no son más que una muestra que nosotros poco a poco vamos encaminados hacia una guerra. La pregunta es si los políticos colombianos o la misma población colombiana dejarán que este proceso siga su curso o decidirán cambiar por completo la continuación de los acontecimientos que nosotros estamos viendo desenvolverse ante nuestros ojos. En estos momentos, Colombia no es más que un objeto de la geopolítica, pero nuestro objetivo debe ser convertirnos en sujetos que puedan llevar a cabo una transformación total del proceso pues hacia el que nos están guiando todas estas organizaciones atlantistas a nivel internacional. Y para eso uno de los primeros pasos es romper con esa vieja tradición que nos dejó la derecha colombiana del respiche polo.